todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, casi noche. Esta es La Tiza de Punilla, el programa de los trabajadores de la educación de la provincia de Córdoba. Hoy no contamos con la presencia de nuestra locutora habitual, Valeria Flesia, que debe estar bailando y cantando por ahí, ya nos contará. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, que es tratar de acompañarlos y contarles un poco cómo viene esta semana, una semana realmente muy densa, por decirlo de alguna forma. Estamos a un día de que se vote una ley en el Senado donde se permite la extranjerización de todas nuestras tierras, de nuestras fronteras, de nuestros ríos, de nuestras aguas, de nuestros glaciares, lo que quieran. Hoy se suspendió, no se suspendió, se sacó ese punto, ese capítulo de la lista de esta ley que se va a tratar mañana, que se va a seguir tratando. Quedan unos ítems horribles, realmente espantosos, como ser la eliminación de la ley del fuego, con lo cual cuando se queman los campos, que sabemos que se queman intencionalmente muchas veces, bueno, enseguida van a poder construir un hotel, van a hacer o plantar soja, que es lo que normalmente buscan, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos. Vamos a hablar de las movilizaciones que siguen previstas para el día de mañana y que esperemos que todos puedan participar. Pero bueno, no estoy solo, hoy me acompaña, entre otros, Mónica Bramajo. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hermosa tarde. Sí, rara. Yo salí con sol desde Villa Yardino. Neblina. Y cuando vení llegando a Carlos Paz veías una nube que estaba estacionada arriba de Carlos Paz. Pero todo el trayecto con sol. O sea que raro. Y también lo tenemos a Celso Córdoba. ¿Cómo estás, Celso? Buenas noches. Recién llegados, o casi, de la marcha de Cetera. ¿Qué vamos a estar hablando? Vamos a estar conversando. Casualmente estoy ultimando detalles con el compañero Ota. Bien, porque, bueno, como decía, una semana bastante complicada porque tuvimos un montón de cosas, entre ellos paro docente el día lunes y una movilización. Muchos de nuestros compañeros, y en incluido Córdoba Celso, fueron a Buenos Aires y también tuvimos movilización acá en Córdoba. Pero vamos a empezar con otro tema, porque sabemos que tenemos temas que nos van cayendo. A fines del año pasado se filtró una supuesta ley de educación de la que nadie se hacía cargo, pero ahora sí, ya está en el Congreso, ya está esa ley, digamos, que se puede revisar. De hecho, Cetera ya la ha rechazado y ya hay un documento de Cetera donde explica un poco los motivos de ese rechazo. Pero vamos a empezar a hablar de este tema que seguro que nos va a llegar varias semanas, porque no lo podemos abandonar, porque, bueno,
como vamos a ver un poco, ataca lo que es la educación pública. Y para empezar a hablar, la tenemos en el aire a Romina De Luca. Romina es doctora en Historia, especializada en Historia de la Educación, investigadora adjunta del CONICET, con una especialidad en Sociología Económica, con un tema que es la desigualdad educativa, justamente, con lo cual creo que tiene mucho para contarnos sobre este tema. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, Mónica, Celso y a la audiencia que nos está escuchando, un abrazo grande y gracias por llamar. No, gracias a vos, sobre todo por aceptar participar en nuestro programa. Como un poco te contaba, es un programa que lo hace la UPC, es un programa dirigido a los trabajadores de la educación y a toda la comunidad educativa en general. Pero bueno, es un tema que nos empezó a preocupar en diciembre y nos está preocupando un poco más. Siempre se va tapando con otras cosas, ¿no? Estamos con la ley de extranjería de tierra ahora, pero este es un tema que realmente nos debe llamar la atención, ¿no? Sí, claramente, y no descartemos que refloten este tema para el 11 de septiembre, que es como un clásico dentro de la historia de las políticas educativas, ¿no? Tomar ese momento simbólico para volver a la palestra con esto. Como vos bien decías, es un tema que nos tiene que preocupar, porque efectivamente lo que contiene el proyecto de ley es un cambio de paradigma en el sistema educativo. Te diría que de alguna manera se implica volver a un momento anterior a la ley 1420. Ni siquiera en los 90 encontrábamos un ataque tan fuerte a la educación pública, eliminando al Estado como el gran agente educador, ¿no? O sea, dentro de lo que es la filosofía de la ley. No sé si me escuchan bien porque yo tengo mucho retorno. No, te escuchamos perfecto, por ahí vos sentís un ruido en la línea, pero no sale al aire, por suerte. Sí, bueno, lo ignoramos. Lo voy a ignorar, entonces. Gracias. No, les decía, digamos, es un cambio de paradigma muy fuerte porque de alguna manera lo que opera en este proyecto es... se coloca a las familias, y en realidad las familias a través de las instituciones educativas, como los principales agentes educativos. Esto no es que es algo completamente novedoso, de hecho lo contienen casi todas las leyes educativas, pero lo que se rompe es la idea de que el Estado tiene que ser un agente educador en sí mismo. Y en ese sentido, digamos, hay un impacto que tiene que ver con que ordena, entender que esta es la clave explicativa, ordena muchas de las cuestiones que aparecen luego en el proyecto. Por ejemplo, que ahora las instituciones son las que pueden definir y decidir un cuarto por lo menos de lo que es el currículum escolar, de la forma de de cursada, de los regímenes disciplinares. Inclusive se coloca a las familias como agentes. En principio esto fue cambiando un poco los distintos proyectos, primero como agente que podía contratar o despedir a directivos y docentes, luego solo intervienen en la elección de los directores, pero como un órgano de presión a la hora de contratar o no docentes, y luego la idea de que aparece más como un agente consultivo, pero bueno, no descartemos que estos sean como maquillajes, sí, que se le van haciendo al proyecto, que no alteran un poco la estructura más general. Y acá es importante el poder pensar, sí, que dentro de la defensa que se hace del proyecto es que, bueno, que las familias tienen que tener un canal de decisión, ¿no? En realidad las familias participan de la vida educativa de las escuelas, lo que está en discusión acá es que se ata las ideologías y las ideas de las familias a lo que luego va a ocurrir en las escuelas, sea como agente de presión. Perdón, sí que te interrumpí, pero claro, es un poco lo que veníamos viendo con las leyes de ESI, ¿no? Donde una familia, una madre, un padre, digamos, podía decidir que es en esa escuela o en ese grado no se toque el tema de ESI, que bueno, que por suerte nosotros acá en Córdoba, digamos, es un tema que está avalado por el Ministerio de Educación cordobés, que lo podemos manejar, pero sabemos los problemas que generan
un padre o algunos padres, digamos, sobre todo los que son directivos, o bueno, Mónica, vos que fuiste inspectora, que sos inspectora, Sí. Ni hablar, ¿no? También, Sí, perdón, seguí. No, Mónica, te escucho, por favor. No, también quería preguntarte también, ¿no? Que tengo entendido que se permiten estos formatos cerrados y religiosos. Claro, a ver, lo que me parece que acá, digamos, es importante, digamos, atender, tiene que ver con que, de alguna manera, lo que se rompe es la idea de que la escuela es un lugar de lo común y de lo universal. Claro. Y en ese sentido, ¿no?, las instituciones ahora van a ser un vector de las ideologías familiares. Entonces ahí, digamos, lo que uno va a encontrar es, por un lado, digamos, que todo lo que es la desigualdad del sistema educativo va a seguir muy vigente, y esto lo podemos atar con que la ley no establece ningún mecanismo de financiamiento educativo en términos de establecer un porcentaje de presupuesto destinado a educación, solo se dice que se destinarán recursos suficientes y oportunos, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la magnitud de lo suficiente Claro. y de lo oportuno? Claro, oportuno Además para quién, aparece, ¿no? Oportuno para claro, quién, ¿no? Y además aparece, digamos, la idea de que se pueden promover, se consolidan los vouchers, digamos, esto que aparecía en diciembre del 2023 como un rescate al sector privado, digamos, como un doble subsidio al sector privado, pero por otro lado también aparece en el articulado la idea del financiamiento por la demanda, ¿no? Entonces, es como una posibilidad. Entonces ahí uno empieza a ver que lo que empieza a operar es esa agenda, la agenda de promesa de campaña de Javier Milei, de introducir los vouchers, el sistema de vouchers, que, digamos, podíamos tomar los ejemplos de Chile o de Suecia, digamos, dentro del sistema educativo argentino. Y lo cierto es que la evidencia de esos dos casos para analizar es que esto aumenta la desigualdad educativa, ¿no? Entonces vamos a tener escuelas, instituciones con más recursos, instituciones con menos recursos, y además instituciones que van a estar ligadas al capital cultural de las familias. Habrá instituciones que funcionarán mejor porque tendrán familias con nivel educativo superior, terciario, universitario, y familias que es más del 30%, digamos, en nuestro país, que no terminaron la escuela secundaria, ¿no? Entonces ahí uno tiene que preguntarse cuál es el motor de injerencia de las familias, y si, digamos, no es desigual, no solo cómo van a decidir esa parte del currículum que les deja librado a las instituciones, sino también, digamos, con qué recursos van a contar para acompañar a las escuelas en esta idea de que no sabemos con qué magnitud de recursos van a operar, ¿no? Y como ustedes bien decían, es muy claro que acá, aunque no aparece, no se dice, se cuela, uno podría decir, como mecanismo de presión, pienso centralmente en la Iglesia evangélica, ¿sí?, que ha tenido lazos de contacto, digamos, con el gobierno, y efectivamente acá el ataque a la educación sexual integral aparece muy fuertemente, porque efectivamente ese cuarto del currículum fijado por las familias, bueno, va a contener obviamente sus ideas. Y fíjense que la ley también contiene una reforma laboral, por un lado porque consagra la esencialidad educativa, esto lo vimos, ustedes hacían referencia recién al paro docente del día lunes, bueno, esto aparecía como mecanismo de presión, la ley lo toma, pero también, digamos, lo otro que aparece muy fuertemente tiene que ver con romper y desarmar los estatutos docentes, ¿no? Es una reforma laboral encubierta porque de alguna manera coloca a las instituciones como las que van a poder seleccionar el personal docente a través de sus directivos. Entonces, si bien, digamos, dice en el marco de las leyes vigentes, luego hacia el final del texto de ley aparece la idea de que los principios que van a ordenar el sistema educativo son los que establece esta ley, con lo cual de alguna manera deroga, ¿no?, leyes anteriores, no solo la Ley de Educación Nacional, sino que uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con los estatutos docentes, con la estabilidad, ¿no? Todo esto en nombre de la calidad educativa. Creo que estaríamos todos de acuerdo en sostener que nuestro sistema educativo tiene muchos problemas, pero la pregunta a hacernos es si esta ley, con estas características, va a mejorar el rendimiento educativo, o si en su contrario lo que va a hacer es aumentar la desigualdad, la segregación y la segmentación que ya tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que tenemos que pensar como cambio de paradigma completo
en Sí, este proyecto. un corrimiento total del Estado, una desprotección a los docentes, contra los gremios. Y una desprotección a las familias más vulnerables, ¿no? Totalmente. Porque son las que no van a contar con los medios por ahí para ese homeschooling o contratar Un aumento de la desigualdad. Exactamente, porque efectivamente lo que está detrás de esta ley es un aumento de la desigualdad muy fuerte, porque nosotros no podemos pensar este proyecto por fuera de la sociedad que tenemos, donde tenemos a más de la mitad de las niñas y niños de nuestro país que viven en hogares pobres, ¿no? Entonces, la pregunta para hacernos es, bueno, efectivamente, cuando la escuela renuncia de ser el lugar de lo común, el lugar de lo universal, y se convierte en un canal de las ideologías de las familias, ¿quiénes pierden? Pierden esas chicas y esos chicos que no van a conocer otra forma de mirar el mundo que a través de los ojos de sus familias. Y con eso no estamos diciendo que las familias, digamos, no intervienen, porque efectivamente moldean los sentimientos, las ideas de sus hijas e hijos, pero encuentran en la escuela un lugar de lo universal, de lo común, para poder efectivamente contrarrestar esas ideologías, conocer otras formas de ver el mundo, y en ese sentido, fíjense que la verdadera libertad aparece a partir de ahí, del poder elegir, ¿no? Y a partir de estar con otros. A partir de estar con otros. De conocer a otros, de ver las ideas de los otros. Entonces ahí es donde yo elijo y ejerzo mi libertad. Fíjense que, por el contrario, la ley lo que termina haciendo es consolidar los prejuicios familiares y es contraria a la idea de libertad en este sentido de la capacidad de elección de las personas. Y también habría una menor obligatoriedad, ¿no? Porque se debilita la exigencia de asistencia a clases y también lo que aumenta la desconexión de los jóvenes, ¿no? En el sistema. Sí, y bueno, recuerden cómo arrancó, digamos, el debate educativo todavía, digamos, en campaña presidencial. Se suponía que Martín Krause iba a ser el secretario, ministro de Educación, y cuando dijo, bueno, yo no sé si estoy a favor de la obligatoriedad, ahí, digamos, se armó un gran revuelo, y en realidad uno puede decir, bueno, en esta ley efectivamente de alguna manera condensa esos principios, ¿no?, de Venegas Lynch hijo y de Martín Krause, que efectivamente en los 90 debatían en torno a que el Estado había monopolizado y se había convertido como un tirano en materia de como agente educador, no avasallando los principios de las familias, y la idea de que estaban en contra de la obligatoriedad escolar. Bueno, de alguna manera esto se va colando matizadamente en el proyecto, ¿no? En tanto y en cuanto, a ver, el homeschooling habilita en tal caso al 2%, o sea, le está hablando al 2%, sí, de la población, o sea, básicamente a un sector que tal vez lo ha votado, digamos, a Javier Milei. No es el principal problema, pero el principal problema tiene que ver con esto, con que el lugar del Estado Nacional se desdibuja cada vez más, y efectivamente en materia de obligatoriedad, si uno toma lo que aparece en relación al homeschooling, que no hay una obligación de asistencia a una institución que certifique, bueno, se va a consolidar algo que empieza a aparecer inclusive hoy en los regímenes académicos de la escuela secundaria, que es la idea de, bueno, si obtuvo los contenidos, no exigimos obligatoriedad, y entonces ahí de nuevo seguimos cercenando la escuela como ese lugar de lo común, del universal, del encuentro, ¿no? Entonces efectivamente esto aparece, y lo que me parece central también para pensar, ¿sí?, tiene que ver con, bueno, desandar algunas de las ideas que están detrás de este proyecto, porque muchas veces se lo defiende diciendo, bueno, tenemos una crisis educativa y entonces de alguna manera la presencia del Estado aparece como como parte del problema, ¿no? Entonces, bueno, corrámoslo de un lugar central. Y lo cierto es que en realidad lo que uno puede pensar es que no falló el Estado. En tal caso habrán fallado políticas del Estado, en el marco de una sociedad específica, como la sociedad argentina, que se degrada, digamos, hace muchas décadas. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, la escuela anoticia esa crisis, pero eso no tiene que ver con el Estado en sí mismo. De hecho, la estructuración del sistema educativo con un Estado nacional central es lo que hizo
que el país pasara de tener un 70% de analfabetismo a fines del siglo XIX a tener apenas un 13% en la década del 40, y eso se hizo con un Estado central presente. Entonces, digamos, bueno, si queremos ver si el Estado falló o no falló, no miremos también ese proceso, porque digo, esto aparece muy fuerte en el debate actual, decir, problemas con la otra biblioteca, y lo cierto es que la otra biblioteca nos aparece como un salto al vacío. Romina, en un sistema educativo desigual, ¿qué va a pasar, no? Claro. Si corremos al Estado. Claro, sí, y aparte es extraño porque normalmente estas personas son las que fomentan o vanaglorian la educación en un país como Finlandia, ¿no? Te hablan de Finlandia, de Suecia, de Noruega, donde la incumbencia del Estado, la inversión del Estado es 1000 veces mayor que la de acá, ¿no? Pero creo que, bueno, te agradecemos mucho tu participación. Realmente, si no te molesta, seguramente te vamos a seguir consultando en el futuro, porque, bueno, esto es un tema que está comenzando a moverse en el Congreso. Esperemos que no sea el 11 de septiembre, la fecha que vos decías, para que traten esta ley. Esperemos que no. Pero bueno, tenemos que estar todos alertas y atentos para tratar de frenar y bueno, requerir lo que muchos requerimos, que es la participación y la consulta de docentes, y gremios y demás que realmente no nos tuvieron en cuenta para redactar esta ley. Así que muchísimas gracias, Romina. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten en otro momento. Mil gracias. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Bueno, realmente un tema, como decimos, ¿no? Que un poco nos venía pasando por atrás. No le estábamos dando mayor importancia porque se suponía que era una suposición, se había filtrado un proyecto. Bueno, ese proyecto ya está en el Congreso y está encaminado a que se trate. Así que tenemos ya a nuestro invitado para la segunda nota, pero lo dejamos en suspenso. Vamos a escuchar el Relato de Escuela de esta semana. Recordemos que Relato de Escuela es un proyecto de nuestra compañera Analía Gómez, donde artistas, pensadores, intelectuales brindan sus testimonios sobre las escuelas. Cuenta con el apoyo del IPETIN 84, Jorge Bosco Lescanos, que los ayudan con la edición. Y bueno, hoy nos va a estar hablando Yamila Cafrune. La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes. Yamila fue construyendo a caballo con su padre su destino de cantora, aunque fue en la escuela que tuvo su primer escenario. En la misma escuela de Santa Fe, donde un día, porque sí, Jorge Cafrune cantó para ella y sus compañeritos, sí, improvisadamente. Esa misma escuela que la abrazó ejerciendo su pedagogía de cuidado, cuando en ese fatídico 1978 fue testigo de una gran pérdida, la muerte del cantor del pueblo, que sabemos todos, no era una pérdida personal solamente, sino que su trágico final anunciaba el principio del silenciamiento de los artistas que usaban su voz como trinchera de resistencia. La escuela como testigo único de ese primer escenario de Yamila Cafrune, que pudo transformar el dolor en canto de esperanza. Hoy, en Relatos de Escuela, duelar. Duelar. Procesar emocionalmente una pérdida o experimentar el dolor, transitar el camino ante la ausencia de algo o alguien significativo. Mis dos hermanas son docentes, yo amo la escuela pública, yo he ido a la escuela pública y me recibí en la universidad pública. Así que estoy a favor obviamente, de la educación pública. Y te puedo decir que fue en mi 7º grado de la escuela Colón, allá la escuela número 8, la escuela Colón, que quedaba enfrente de mi casa en la avenida General López en Santa Fe, capital, donde por primera vez me invitaron a cantar. Había muerto mi papá hacía muy poquito tiempo, no sé, el papi muere en febrero, el primero,
y me invitan a cantar y yo canté la samba de mi esperanza en el primer acto de la escuela pública de ese año 78. Así que cómo no la voy a querer. Yamila Cafrune es una reconocida cantante folclórica argentina, nacida en Buenos Aires en 1966. Es hija mayor de Jorge Cafrune, quien fue uno de los cantores folclóricos y difusores culturales más importantes de la Argentina. Yamila ha grabado con personalidades tan reconocidas como Horacio Guaraní, Argentino Luna, los cantores de Quillahuasi, Soledad Pastorutti y Facundo Saravia, entre muchos otros. En la actualidad, conduce un programa en la Radio Nacional Folclórica de Buenos Aires. Con un amplio repertorio folclórico, recorre musicalmente toda la geografía argentina. Yamila se ha convertido en un ícono del folclore nacional. Hoy, en Relatos de Escuela, Yamila Cafrune. UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes. Muy interesante el relato de Yamila Cafrune, contando un poco lo que fue, digamos, vivir la escuela con el asesinato de su padre, ¿no? Yo ya conozco la escuela que relata Yamina, es una escuela en Santa Fe, en la avenida General López, y también conocí a la suegra de Cafrune, que era la portera de donde yo iba a hacer carpintería, en la primaria. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Pero bueno, seguimos como en el programa, y bueno, otro tema que habíamos anunciado al arrancar era que el 3 de agosto habíamos estado de paro, pero antes de ese paro hubo una asamblea provincial en Córdoba, en el UPC, donde, se trataba la memoria de balance y presupuesto, y donde estuvo nuestro invitado de hoy, que es Diego Ota, y que le damos la bienvenida. Hola, Diego, gracias por estar acá de nuevo. Hola, Diego. Y y que nos cuentes un poco cómo fue esta asamblea, que entiendo que tiene, si bien es una asamblea ordinaria donde directamente se aceptaba, se rechazaba el presupuesto anual, digamos, siempre surgen cosas, ¿no? Claro, esas asperezas, esos desencuentros, esas tensiones, esas antagonías que no están terminando en una buena síntesis, en un buen resultado que dé lugar a la idea de que nos podemos comprender. Soy delegado departamental desde ya 6 años, y lo que me parece que está pasando a nivel general como discurso, ¿no? Acordémonos que lo que pasa en una asamblea puede ser tomado como una caja de resonancia de lo que pasa en toda la sociedad. Sí, o sea, nosotros receptamos e interiorizamos el espíritu de la época, lo que está pasando en la sociedad, su discurso, su modo de pensar, su modo de sensibilizarse. Y la asamblea para mí está sufriendo, que lo planteé el año pasado cuando la oposición presenta, también entre comillas, argumentos, posicionamientos de rechazo, en los cuales el principio, digamos, de argumentación es siempre la desconfianza, ¿sí? La idea de que somos corruptos. Quiero ir ahí al grano del asunto. La idea de que no somos transparentes, ¿sí? La idea de que, como dice acá en uno de sus mandatos, el 90% de los recursos del sindicato estaban por afuera de todo control y vigilancia.
El órgano de fiscalización solo revisa las cuentas de las delegaciones mientras deja vía libre a la Junta Central para el manejo de los fondos sin ningún tipo de verificación. ¿Y el balance para qué está? Claro, el balance para qué está. O sea, el balance figura el 10%. Si no hay revisión, si no hay control, yo no sé entonces de qué estamos hablando. Cuando después hablan de superávit. ¿Sabes qué siento? Es cuando me dice el presidente que bajó un 60% Bueno, la pobreza. O sea, esos mensajes que dan, o que el 25% de la ley anti-argentina lo puso Brasil. Claro. O sea, datos que se tiran al aire, mensajes que se tiran al aire para hacer daño, nada sí, más, para porque hacer no daño, tiene ningún sustento, ¿no? Pero a mí lo que me está preocupando mucho, Jorge, es que nuestra posición es de izquierda, se debe suponer, ¿no? Y al lado, al lado de lo que tenemos gobernando. Claro, se debe suponer que son de izquierda. Eso seguro, creo que y a ver, todos. no estoy hablando de los hechos, porque cualquiera puede pensar que de acuerdo a lo que yo digo, estoy haciendo una apología a la corrupción, cuando en realidad quiero plantear lo que lo estoy pensando desde hace bastantes años, que es el estatus del discurso de la corrupción, que tiene la misma forma tanto en las bocas de la izquierda como de la derecha. Y que tienen un fundamento que el año pasado lo habíamos planteado muy claramente, que es una falacia. ¿Sí? Una falacia, soy profe de lógica y espero que me tengan paciencia para explicar esto. Hablada como para el resto. Sí, no tiene que ver con la idea de que las proposiciones son verdaderas o falsas, sino si las articulaciones, las vinculaciones que hay entre las proposiciones que están en juego son correctas o no. Las proposiciones son verdaderas o falsas. Sí. Los argumentos son correctos o incorrectos. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, todos los peronistas o todos los de la Celeste son corruptos. Yo no soy de la Celeste. Por lo tanto, yo no soy corrupto. Vos podés decir, ¿es cierto que todos los de la Celeste son corruptos? Yo te puedo decir que es verdadero. Yo te quiero discutir esto no en cuanto a la proposición, por eso quiero que me presten atención. No estoy discutiendo esto en cuanto a la proposición. Estoy discutiendo en relación a las articulaciones que hay entre las proposiciones. Ahí es donde hablamos de falacias, ¿sí? Si yo puedo decir, che, todos los de la Celeste, todos los peronistas son corruptos. Bien, vos, yo no soy corrupto. Por lo tanto, yo no soy de la Celeste, yo no soy peronista, por lo tanto yo no soy corrupto. ¿Es cierto ese argumento? O sea, ¿es certero ese argumento? ¿Es correcto? Y no. Obvio. Ahí está, donde puede que sean verdaderos o no verdaderos las proposiciones, pero el argumento de por sí es falaz, porque hace un salto lógico que no es correcto. O sea, yo puedo decir... Yo creo que ni siquiera buscan el salto lógico. En realidad son argumentos que buscan atacar. Y atacar, ahí está, ¿por qué? Bueno, ¿A qué se debe? Atacar, y en algún momento a alguien le va quedando, ¿no? Le va quedando esa idea de que somos corruptos porque sí. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿por qué somos corruptos? ¿Podés demostrarlo? ¿Realmente encontraste algún caso de corrupción? De evidencia. Denuncialo. Y no. Todo está en la suposición, pero yo quería explicar un poco mejor lo que es una falacia cuando decimos, a ver, vos decís que todos los peronistas son corruptos, yo no soy peronista, por lo tanto yo no soy corrupto. Es como decirte, todos los cordobeses son argentinos, ¿es cierto o no? Sí. Yo no soy cordobés. No sos argentino. Entonces significa que yo no soy argentino. Es lo mismo, es cuando hay una inconsistencia argumentativa muy fuerte, pero es una falacia formal. Lo que estoy yo viendo es que se están cometiendo falacias no formales, que son mucho más peligrosas, porque se basa en una especie de petición de principio. Debemos creer, sea como sea, que son corruptos. ¿Y cómo se puede demostrar que son corruptos? Y porque no se puede demostrar lo contrario. Y ahí creo que estamos en un peligro cultural muy grande. Byung-Chul Han habla de alguna manera de esto en La Sociedad de la Transparencia. Muchos analistas de los discursos están planteando esto que se llama argumentum ad ignorantiam.
¿sí? La idea de que si yo no puedo demostrar la probidad, que si yo no puedo demostrar la inocencia, entonces sos culpable. Estamos teniendo una presa respecto con esto. Tenemos una presa política. Y si vos prestás atención a lo que dijeron los otros días los representantes de la ONU, tiene mucho que ver con lo que yo estoy planteando. Yo estoy encontrando una gran similitud, un gran isomorfismo entre los discursos que está utilizando la derecha, la ultraderecha y la ultraizquierda. Son siempre los mismos. Se basan en la idea que tenemos que hablar de la corrupción. Va a validar todo lo que digamos siempre y cuando hablemos de la corrupción. ¿Sí? Bobbio había planteado una vez lo siguiente: el fascista habla todo el tiempo de corrupción. Lo hizo en Italia en 1922, en Alemania en 1933 y en Brasil en 1964. Acusa, insulta, agrede como si fuera puro y honesto. Pero el fascista es solo un criminal, un sociópata que persigue una carrera política. En el poder no vacila en torturar, violar, robar sus pertenencias, su libertad y sus derechos. Más que corrupción, el fascista practica la maldad. Y esto lo asocio con esto que Byung-Chul Han llama la sociedad de la transparencia, esta sociedad en la cual todo tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar nuestra inocencia permanentemente. Nuestro cuerpo, todo. ¿Se puede vivir en una sociedad así, en paz? El principio jurídico de la República justamente es lo opuesto. Vos vas a ser inocente hasta que no se muestre lo contrario. Pero es que la inocencia no se puede demostrar. Claro. La lealtad se puede demostrar. No, la fidelidad se puede demostrar. Pero aparte, cuando hay estos fascismos, estos gobiernos de derecha, donde también, digamos, tampoco hay justicia, con lo cual uno no puede demostrar su inocencia porque la justicia la tiene de contra, ¿no? No podemos. Cambiando un poco, avanzando un poco con el tema, decíamos que el lunes fue paro docente, paro nacional docente, decretado por Cetera, con Celso, y fueron a Córdoba y otros compañeros y compañeras representando a la UPC, que vimos ahí las banderas ondeando de la UPC en los canales de Buenos Aires. Bueno, queríamos que nos cuenten un poco qué se sintió en esa movida, ¿no? Bueno, no se peleen. No, fue una experiencia reivindicativa. Obviamente la lucha sigue. Necesaria, me parece, ¿no? Creo que estábamos necesitando una movilización así fuerte. Sí. Nacional. Con base en Buenos Aires, donde se escucha y donde atienden. Claro. Dios. La otra vez, ¿cuándo fue? El año pasado, que te acordás que vine acá justamente faltando una semana para que vengan las elecciones y que, bueno, perdimos. Siento eso de las voces, escuchar tantas voces diferentes. Sí. Gente que viene de otras provincias. Sí, con realidades distintas. Con ¿no? realidades distintas, pero que coincide. Y realidades que en un sabemos todo que está vigente la ley laboral, que se designó a la educación como un servicio esencial, desde el gobierno del Ministerio de Capital Humano, la Petovelo andaba intimando que se cumpla con el 75%. Los presentismos. Sabemos que hubo en Buenos Aires, iban del gobierno nacional a consultar las escuelas, del gobierno provincial le decían que no le den ninguna información. O sea, nosotros no tenemos ese problema, por suerte, porque el gobierno provincial... Bueno, pero no provincia de Buenos Aires también. Claro. O sea, Nación no tiene por qué meterse. A pedir. Exacto. Claro, ir a pedir aparte que ellos te largan la educación, arreglátela, sí, te saco los fondos, pero te como mando dice Diego, todo, bueno, estaba todo el federalismo. Claro, no, eso es lo que yo quería decir, el federalismo, porque ahí se garantizó también la inconsistencia de esta ley, no sé si llamarla de represión o de limitación a nuestros derechos para manifestarnos. Sí.
Sí, donde vemos que acá es una cuestión de provincia, somos provincias, o sea, somos representantes de provincias. Pero aparte hay una, No puede una constitución interferir que avala el ese control derecho, ¿no? desde la nación a la provincia. Sí, bueno, un poco recordando qué es lo que CETERA y todos los docentes nacionales estábamos reclamando, hay una serie de ítems. Sí. Uno es la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente. Recordemos que no se está convocando, se convocó en un momento, se pasó ahí se fija como un salario mínimo docente totalmente irrisorio y básico que se rechazó y nunca más lo convocaron, ¿no? Sí, en Córdoba capital también nos hemos reunido, hemos estado haciendo volanteada en Plaza España, por supuesto reclamando todo esto, la restitución y pago inmediato del FONIT, por más que nosotros lo cobremos, el resto de las provincias de la Argentina no lo están cobrando. Sí, y si nosotros los cobraríamos, eso que está pagando el gobierno provincial pasaría a ser parte de nuestro sueldo como un aumento, como otra cosa, o sea Totalmente. que también es algo que nos sacaron. La sanción de una nueva ley de financiamiento educativo, el rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, la defensa de las cajas provisionales provinciales y de la jubilación docente, el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todos y todas. Mayor inversión, por supuesto, en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, entre otros. Exacto, y bueno, y te faltó uno importante que es el aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, ¿no? Detalle. Un detalle. No sé, ¿cómo piensan que va a seguir esto? O sea, ¿va a haber alguna respuesta del gobierno o vamos a seguir igual sin respuesta? ¿Qué opinas, Celso? Algo que noté es como un partido, ¿no? Que hay veces que parece que avanzamos, retrocedemos, y no sé si notaste, Diego, que en otros viajes que hemos hecho a Buenos Aires había un miedo a la represión, había en las rutas controles intimidatorios a la participación de los colectivos que llegábamos del interior, y esta vez no lo hubo, pero sí se notó por ejemplo, en los cortes. Al borde de la manifestación. Claro. En otras manifestaciones teníamos todas las avenidas tomadas, digamos, por la manifestación, y esta vez eran de media calzada, por lo cual, digamos, eso... No los dejaron llegar al Ministerio de Economía, leí por algún lado. Claro. Estaba cortado. Sí, había mucho control, mucha presencia policial, sí, dentro de la Plaza de Mayo, sí. De hecho, en la media calzada estaba cortada, digamos, por cientos y cientos de policías de la ciudad. Bueno, y mañana 6, recordemos que hay movilizaciones, que UPC estuvo difundiendo hoy un flyer apoyando esta movilización en la ciudad de Córdoba, es a partir de las 17 horas en Colón y General Paz. Y acá en el avión también, en Villa Carlos En Paz. el avión a partir de las 18 horas, 18. Hay movilización en La Falda a las 19:30 horas en el escenario, en La Cumbre a las 13 horas frente a la estación, hay movilizaciones en Cruz del Eje, en San Marcos Sierra, en Cosquín, o sea que estemos Yo creo atentos. Que todo el país y creo que es importante asistir, por más que ahora haya que movilizarnos, o sea, sabemos momentáneamente sacado este capítulo de la ley. Sí. Claro, esta ley igual, no, y más a Córdoba con el tema de la ley de incendios, la ley del fuego, nos afecta, o sea que si sale nos va a afectar igual, más allá de que no esté este artículo de la extranjerización de tierras, o sea que tenemos que salir y tenemos que movilizarnos, porque creo que es importante esto, ¿no? De estar movilizándonos el lunes a Buenos Aires para reclamar por el derecho de los docentes, mañana por todo esto que incluye esta ley nefasta y bueno, y las movilizaciones que vengan, ¿no? Creo que tenemos que mantenernos movilizados porque sabemos que estamos frente a un gobierno que nos viene agrediendo por todos lados, ¿no? O sea, no
no nos está dejando una, ¿no? Salud pública, educación, universidades, ahora ya con la venta. Una y pasan. Claro, bueno, y como arrancamos el programa hablando de esta ley de educación que también nos va a afectar y que tenemos que empezar a atacarla, ¿no? Como sea. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Jorge, ¿podemos poner un poquito de música? Y después seguimos con lo que queda del programa. Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente. Bueno, aquí estamos de vuelta después de escuchar a Maurice y a Viravent. Y Moni, ¿qué tenemos con el kit escolar? Que siempre insistimos. Exactamente, que son los últimos días para solicitar el kit escolar 2027. Te recordamos que hasta el 31 de agosto tenés tiempo de inscribirte y pedir el kit escolar para tus hijos e hijas. Podés solicitar un kit por cada ciclo y nivel, inicial, primario y secundario. Además, acordate que este año podés personalizar tu kit para los ciclo básico y especialización. Elegí carpeta o cuaderno de acuerdo a tus necesidades. No te quedes afuera, ingresa a Autogestión de Afiliados y realiza la solicitud antes del 31 de agosto en upc.org.ar Autogestión 2. Así es, y ya va a ser uno de los últimos avisos que le hacemos. El que queda afuera, queda afuera. Hay tiempo hasta el 31 de agosto. Bueno, y tenemos una invitada más que por suerte la tuvimos varias veces ya. Es Judith Sime, que es directora de la Escuela Superior de Bellas Artes, Emilio Carafa de Cosquín. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jorge y a toda tu audiencia. Gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos para, que le podamos contar un poquito de lo que va a suceder este 7 de agosto acá en la escuela. Este 7 de agosto, o sea, sería el viernes, arrancan con la Expo Carrera, que creo que debe venir interesante, ¿no? Con las movidas que hay en el departamento. Porque tenemos, la Expo Carrera en su tercera edición. Ajá. Y tenemos muchas ofertas. Va a estar la Universidad Tecnológica ofreciendo, el Instituto Superior Nuestra Señora del Valle de Cruz del Eje Educación Especial. Es decir, va a haber una hay como 23 instituciones, desde Cruz del Eje a Córdoba, de coaching. También tenemos la UPC, la Universidad Provincial de Córdoba, de la sede de Capilla del Monte, que tiene carreras como de diseño. También va a estar la de Carlos Paz. También va a estar el CUS, el Colegio de Periodismo. También vamos a tener la Universidad del Siglo XXI, vamos a tener instituciones que tienen totalmente modalidad de distancia, Celia Cocina, Instituto de Piloto de Avión y Azafatas, la Universidad Nacional con la Facultad de Lenguas, la Metro, por nombrar algunas. Quería nombrar algunas para que resultaran más interesantes y que vieran escucharan, sí. Que van a contar con una amplia oferta de posibles carreras o cursos para todos aquellos jóvenes y todo el público que quiera seguir estudiando. Claro, recordemos que también las Expo Carrera por ahí se orientan para los finales de los últimos cursos del secundario, pero también hay gente que por ahí ya terminó el secundario hace 10 años, 15 años y quiere estudiar algo, quiere profesionalizarse en algo y que tiene la opción, como vemos, que sea virtual, que sea en nuestro departamento, que no tenga necesariamente que viajar a Córdoba. Nosotros estuvimos hablando en algunos momentos con la Universidad Provincial de Córdoba de Capilla y de Carlos Paz, hay como
se están manejando ahora. Gran como oferta. Para que la gente se entusiasme, para que pueda conocer, pueda preguntar, pueda sacarse las dudas de cómo se cursa, cómo es la modalidad, y por ahí se desconocen todas las ofertas de la zona, como el profesorado de educación física de Huerta Grande, sin necesidad. A veces nosotros sabemos lo que sale mantenerse en Córdoba o lo que implicaría viajar constantemente a Córdoba para estudiar. Sí. Y bueno, la intención es, más que todo, ¿cómo decir?, brindarle algo a los jóvenes y a todo aquel que quiera de algún modo seguir estudiando algo, que vea las posibilidades concretas, ¿no es cierto? A veces las personas ven como algo medio inalcanzable, ponerme a estudiar de vuelta, no sé si voy a llegar, y siempre creo que es una gran oportunidad poder empezar algo, ¿no? Empieza un proyecto de vida, a veces con un estudio. Tal cual. Y contame, Judith, entonces esto es el viernes 7, ¿en qué horario? Va a ser el viernes 7 de agosto, de 10 de la mañana a 16:30 horas. Bien. Pero no solamente nosotros le llamamos Expo Carreras, mirando al futuro, y jornadas de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque nosotros durante esa jornada también toda nuestra oferta educativa de muralismo, diseño gráfico, mosaicismo, artes visuales, cerámica y las carreras de nivel superior, todas también hacen pasar por alguna experiencia a todos aquellos que nos visitan, para que tengan experiencia, por decir, de aquello que van a estudiar. Ajá. ¿Sí? Alguna experiencia de aquellos que piensan estudiar. Sí, y conozcan un poco de lo que se hace. Claro, por ahí hay mucha gente que le interesa el arte, pero no sabe qué es lo que hace en una escuela de arte, o sea que está bueno mostrarlo. Y van a tener la posibilidad entonces este viernes 7, entre las 10 y las 16:30, la dirección de la Escuela Carafa. La dirección de la Escuela Carafa es Catamarca 325, es una de las calles del costado de la Plaza del Folclore, como quien va hacia el río, porque todavía muchos se confunden y van a nuestro edificio anterior, y este es un edificio nuevo. Exacto. Que está a 3 cuadras de la Plaza del Folclore, y es Catamarca, esquina Japón, también es bastante cerca del centro. Sí, es cerca y está al lado de los tribunales, para los que han tenido alguna sí, causa judicial, digamos, que hayan tenido que pasar por tribunales, la tienen ahí en la esquina de la escuela. Queda al lado. Así que... Bueno, Judith, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, esperemos encontrarnos ahí este viernes. Viernes 7 de 10 a 16:30, me imagino que habrán invitado a las escuelas también, o sea que ojalá puedan ir todos. Hemos invitado a todas las escuelas de la zona y siempre recalcamos, digamos, que esta es una institución, una educación pública, está dentro del marco de la educación pública, así que todas nuestras ofertas pertenecen a la educación pública y algunos, ¿no es cierto?, siempre recalcamos con titulaciones oficiales de alcance nacional. Y al principio nombré a algunos de todas las instituciones que iban a exponer, pero si ustedes tienen algún Facebook o alguna otra página, les puedo enviar con gusto el listado en un Word, así ustedes lo pueden publicar. Pásame y lo veo de publicar. Bueno, igual es importante todos, aquel que esté con intenciones de estudiar algo a futuro, que vayan y ahí van a encontrar dentro de toda la oferta por ahí distintas opciones para ver qué es lo que más le interesa. Muchas opciones, muchas opciones. Y bueno, como todos los años, seguramente espero que el año que viene también nos volvamos a encontrar en esta entrevista para continuar con esta expo. Con la cuarta, ¿no? Por la cuarta, vamos por la cuarta. Bárbaro, muchas gracias, Judith, hasta luego. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Que tengan muy buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y bueno, una linda propuesta, importante, siempre, porque yo me acuerdo... Saben, yo ya conté un montón de veces que me jubilé, ¿no? Sí, ya sabemos. Pero bueno, en mi época los alumnos se tenían que ir a Córdoba a las carreras porque no había... Hay que aprovechar. Claro, ahora la tenemos acá en Cosquín, en el departamento, y con oferta del departamento. También hay oferta también de Córdoba, hasta la Universidad Tecnológica, como nos decía, el siglo XXI. Bueno, el siglo XXI tiene sede en La Falda también. Así que, bueno, muchas ofertas para ver qué tenemos cerca, ¿no? Y bueno, y ya estamos
terminando el programa, pero bueno, unas últimas palabras sobre este paro, sobre esta asamblea. Diego, ¿qué pensás? ¿Cómo seguimos con esto, no? ¿Cómo deberíamos seguir? ¿Qué sé yo? Yo creo que nos está faltando estuviera un poco más, perdona, te lo voy a decir así, sí, un poco más de lógica. Sí. Me parece que necesita más análisis de discurso. ¿Sí? Tenemos una sociedad donde muchas personas no saben discriminar un argumento sólido de uno que no es sólido. ¿Sí? Y eso nos está haciendo mucho daño. Sí, y creo que sí, esto del pensamiento crítico, ¿no? Claro. Que por ahí deberíamos enseñarlo en las escuelas, nuestros alumnos deberían salir con un pensamiento crítico, y que en muchos casos sale, pero después uno ve en la televisión, en las redes, ¿no? Discursos que realmente preocupan. Y no, yo sostengo y afirmo con esta idea de que estamos siendo víctimas de una falacia muy cruel, que es la falacia ad ignorantiam. Es decir, pedirle al otro algo que es imposible. Por ejemplo, la demostración de inocencia. Claro. No podemos. No podemos. O sea, imagínate, por ejemplo, una relación entre pareja. Yo no puedo estar suponiendo que mi pareja me es infiel porque no me está demostrando en este mismo momento qué está haciendo. Claro. No puede ser que en una asamblea... Es muy claro el ejemplo. Creo que está clarísimo, ¿no? Pensá un poco las relaciones interpersonales. Esto lo plantea muy bien Byung-Chul Han en La Sociedad de la Transparencia, donde la petición de la transparencia termina siendo violenta, porque parte de una ruptura inmediata que tiene que ver con la confianza, y yo confío que sos inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Yo confío que nuestros representantes no son corruptos hasta que no se demuestre lo contrario, pero yo no tengo por qué creer que son corruptos porque me lo digan. Me acuerdo o porque yo debo suponer que son corruptos. Una visita que hicimos hace unos años con Alejandro Pagano a un IPEM, y una de las, creo que era preceptora, personal administrativo, daba por hecho que los estábamos en aquel momento en el consejo, cobrábamos un salario, un sueldo, por participar en el gremio. Yo te voy a dar un ejemplo y espero que haya sido, que se me explique, me explique bien. El año pasado la veedora de las minorías rechazó el balance y memoria. ¿Por qué? Y este año también. Y ¿por qué lo rechazás? Y porque yo no puedo ver todo. Eso dijo. Claro. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué significaría ver todo? ¿Cuánto se gastó? Estar adentro, ser secretaria general de la UPC. Claro, se puede supervisar todo lo que se hace en todos los departamentos, en todas las sedes. Pero dicen aparte que yo no puedo, como yo no puedo ver todo, ¿se entiende o no? Hay equipo de contadores. Claro, como ella no podía ver todo el universo. Se entrega muchos días antes del balance. Entonces es corrupto. Claro. Es una falacia que nos está haciendo mucho daño. Y no me estoy basando en los hechos, porque uno puede decir, entonces usted, señor, está haciendo una apología a la corrupción. No estoy haciendo una apología a la corrupción. Es más, a mí me está dando mucha vergüenza que hasta pensemos cómo estos discursos tienen esta especie de paradoja donde termina siendo una especie de tiro por la culata, ¿se entiende o no? Le sale en contra. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con Adorni? A mí me está dando mucha vergüenza que estén diciendo que Milei va a perder por justamente la corrupción. Porque siempre seguimos la misma. Y no estoy escuchando argumentos que me dicen, no, yo prefiero otro tipo de gobierno porque este tipo de gobierno no me es beneficioso. Como si el problema de este gobierno fuese la corrupción. O sea, el problema de este gobierno es que están cerrando las fábricas. Los derechos humanos, la educación y todo eso. La precarización del empleo, de la educación pública, tanto de universidades como escuelas a distintos niveles, está desfinanciado. O sea, hay otros problemas que son importantes. Es un nuevo tipo de fobia ese. ¿Viste cómo se habla de la fobia? Que se habla mucho del odio. Bueno, uno de sus correlatos para mí es justamente este otro. La desconfianza absoluta hacia el otro, hacia todas las instituciones, está haciendo estragos. Y creo que tiene que ver una
falta de educación analítica y epistémica, lógica. Bueno. Y con los riesgos que corremos, con las redes, con la inteligencia artificial, claro, con todo el manejo de la información, del periodismo con billetera abierta que tenemos. Con el odio. Y con el odio, con el pero odio, con el odio anti. que generan justamente las redes sociales, la plata que le ponen al periodismo. Y va a la motosierra, ¿viste? Ahí vos tenés la imagen de la motosierra, me parece. Claro. Bueno, hemos cumplido con el programa de hoy. Esperemos que el miércoles próximo nos acompañe nuestra compañera Valeria Fresia. Agradecemos a parte de la producción, Mónica Bramajo, Celso Córdoba, que hoy nos acompañaron desde acá sentadito. La invitación y agradecido por tu presencia, Diego Ota. Soy Jorge Morvan. Gracias como siempre a Villanos Radio por darnos su casa y su lugar y que podamos decir lo que decimos, que es, a algunos les gustará, a otros no, ¿no? Pero bueno, ya sería problema de cada uno, ¿no? Hay que decirlo. Hay que decirlo, queremos decirlo y lo vamos a decir. Así que bueno, este programa se repite mañana jueves a partir de las 17 horas acá en Villanos Radio, y el día sábado lo pueden escuchar en Radio La Minga, la radio cooperativa de la Biblioteca Popular de Villa Giardino, en el 94.7 de su dial, o por la web en radiominga.org.ar. Muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles. Chau, chau. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha